Bueno, muy bien. Vamos a guiarla o a seguir la demostración del teorema número 26, que plantea que un conjunto que es ortogonal de vectores y que ninguno de esos vectores es el vector nulo, es linealmente independiente. Esto sería una forma abreviada en algunos casos de probar que un conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Si yo tengo un conjunto de vectores y son ortogonales, eso garantiza que sea LI. Esto, por supuesto, si tengo 27 vectores es inviable. Pero si tengo un conjunto de 2 o 3 vectores, por ahí es más sencillo probar la ortogonalidad que la independencia lineal. Por ejemplo, las bases canónicas son ortogonales. Y la base canónica de R3, I versor, J versor, K versor, sé que son vectores perpendiculares, así que eso los obliga a hacer LI por este teorema, ¿no? Bien, en la hipótesis voy a tomar un conjunto de vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, de manera que sean ortogonales, esta es la hipótesis, ¿sí? Y que ninguno de esos vectores es el vector nulo. Acá está aclarada la hipótesis, lo que implica la ortogonalidad, no es necesario aclararlo porque uno entiende que nosotros lo sabemos, pero la ortogonalidad, recordemos que es que el producto escalar, el producto interno, entre dos vectores cualquiera, diferentes, da como resultado 0. La tesis es que son linealmente independientes. Entonces vamos a considerar la combinación lineal que define la independencia lineal, esta combinación lineal de los vectores datos, ¿sí? Igualados al vector nulo, y a todos los n alfas presentados como incógnitas. Para probar que los alfas, para probar que el conjunto es linealmente independiente, debo probar que los alfas son ceros, ¿sí? Que la única solución a este sistema es que los alfas sean ceros. Entonces lo que voy a hacer en esta igualdad es multiplicar miembro a miembro por el vector b sub 1. Los dos miembros de la ecuación se multiplican por b sub 1, esto sería este renglón. Se aplica la propiedad distributiva, b sub 1 multiplicado por alfa por b sub 1. Este paso está un poquitito abreviado acá, ¿sí? Porque acá lo que habría que hacer sería plantear b sub 1 por alfa 1 por b sub 1 más b sub 1 por alfa por b sub 2. Acá fíjense que están extraídos del producto escalar, del producto interior, los escalares. Esta es la asociativa mixta, ¿sí? La asociativa mixta que habíamos hablado previamente. Están extraídos, decía, los escalares de toda esa distributiva. Entonces me queda esto que está acá planteado. ¿Cuál es la hipótesis con respecto a los productos escalares? Que todo producto que no contemple al producto entre un vector y sí mismo, b sub i por b sub j, si i y j son diferentes, va a dar 0. Por lo tanto, b sub 2 por b sub 1 da 0, b sub 3 por b sub 1 da 0, y todos los productos dan 0, excepto el primer término. Excepto este término, todos dan 0. B sub 1 por B sub 1 por definición es la norma elevada al cuadrado. Entonces me queda un producto entre dos expresiones, entre el escalar alfa 1 y una norma elevada al cuadrado, una norma, en fin, que da como resultado 0. ¿Qué decía el cuarto axioma de la definición del producto interior, o de norma? Que el único vector cuya norma da 0 es el vector nulo. Y por hipótesis, b sub 1 no es el vector nulo. Por lo tanto, para que esta multiplicación sea 0, la única posibilidad es que alfa 1 sea 0. Entonces he probado una de las n cosas que quiero probar. Yo quiero probar que alfa 1 es 0, que alfa 2 es 0, que alfa 3 es 0, que todos los alfas son ceros. Entonces, para avanzar, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar de igual manera que como en este paso multiplicamos por b sub 1, vamos a multiplicar por b sub 2. Sería el paso siguiente, tomar la misma combinación lineal, que es esta que está acá, y en lugar de multiplicarla por b sub 1, miembro a miembro, multiplicarla por b sub 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo, porque cuando haga la distributiva, acá va a quedar b sub 2 por b sub 1. Acá va a quedar b sub 2 por b sub 2. Acá va a quedar b sub 2 por b sub 3, etc. Y otra vez todos van a ser ceros. Todos los productos van a ser cero, excepto cuando multiplique b sub 2 por b sub 2. La ecuación que me va a quedar ahí planteada es alfa 2 por la norma de b sub 2
elevado al cuadrado igual a 0. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? Que de vuelta, esta norma no va a ser el vector nulo, porque para que esta norma no va a ser 0, porque para que sea 0, B sub 2 debe ser el vector nulo, y por hipótesis, ninguno de los vectores es el vector nulo. Por lo tanto, B sub 2 alfa 2 también es 0. Bueno, si yo repito este proceso n veces, ¿sí? que no voy a hacer, voy a probar que los n alfas son ceros. Eso es lo que está escrito en palabras acá arriba. ¿Sí? Multiplicando miembro a miembro por B sub 2 y procediendo de forma homóloga, se concluye que alfa 2 es 0. Iterando el mismo proceso n veces, alcanzo a probar que todos los alfas son ceros y que eso es lo que yo quería demostrar. Porque que todos los alfas sean ceros implica que el conjunto es LI, que es la tesis. Bien, me detengo un segundito. Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. El proceso, según el libro que ustedes tomen, va a dar como resultado una base ortogonal o una base ortonormal. De la manera en la que yo se lo voy a explicar va a ser en dos pasos. Primero ortogonalizar una base y después normalizarla. Explicado de manera sencilla, nosotros vamos a tener una base de un espacio vectorial, ¿sí? O de un subespacio vectorial, de, en este caso, dimensión n, porque yo tengo n vectores. ¿Sí? Sabemos que un espacio vectorial que admite una base, admite infinitas bases. Entonces, si admite una base ortogonal. Lo que quiero es, a partir de la base dada, obtener una base nueva del mismo espacio vectorial, pero que tenga la condición, que cumpla con la condición de ser ortogonal. ¿Sí? Dada la base 1 de vectores B, es una base regular, una base cualquiera de un espacio vectorial o de un subespacio vectorial. Y yo lo que quiero es, a partir de la base dada, obtener una base de vectores U sub 1, U sub 2, hasta U sub n, del mismo espacio vectorial, de manera que esta base sea ortogonal. Acá dice ortonormal, chicos, pero yo voy a hacer esto en dos pasos, ¿sí? Primero ortogonal y después normal. Esto no es un teorema, sino que es en realidad un proceso, es un método de resolución, así que este paso teórico que vamos a ver a continuación simplemente es explicar el método de manera genérica y después, bueno, vamos a tratar de hacer algún ejemplo de esto. El primer paso es hacer que los dos primeros vectores sean iguales. Si yo tengo, recordemos, los vectores acá verdes son los datos y los vectores acá rojos son las respuestas. Entonces el primer paso va a ser hacer al primer vector de la respuesta igual al primer vector de los datos. Entonces ahí yo ya tengo un vector. Como el conjunto rojo va a tener que ser ortogonal, yo puedo partir de cualquier vector, ¿sí? Ahora, el segundo vector, U sub 2, ya va a tener que cumplir una condición. ¿Cuál va a tener que ser la condición que le voy a tener que exigir a U sub 2? Bueno, esto. Quiero que U sub 1 y U sub 2 sean perpendiculares, porque si no, la base no sería ortogonal. El proceso va a consistir en escribir al vector U sub 2, que insisto con esto, ¿no? Es la incógnita, es la respuesta al vector U sub 2, como combinación lineal de los vectores que hasta el momento tengo. Yo hasta el momento de la base roja tengo el vector U sub 1. Entonces lo voy a expresar como combinación lineal de U sub 1 y el segundo vector que le corresponde en la ubicación. O sea, si voy a calcular U sub 2, voy a usar el vector anterior y el vector B sub 2. Cuando vaya a calcular B sub 3, cuando vaya a calcular U sub 3, voy a usar B sub 3 y los vectores U anteriores. Pero estar siendo claro, si no me paran y doy marcha atrás, ¿está? Entonces U sub 2 tiene que tener esta combinación lineal. Usar el vector B sub 2, que ya lo tenía, que es parte de los datos, y usar el vector U sub 1, que yo ya lo calculé. Bien, en esta condición que U sub 1 y U sub 2 sean perpendiculares, implica que U sub 1 por U sub 2 sea como resultado 0. Bueno, yo voy a escribir a U sub 2 como esta combinación. Eso me queda acá, escrito ahí. Y voy a borrar esto porque está bastante feo.
Pero eso que acabo de explicar es esto, está acá. Voy a cambiar el color. Esto está acá. U sub 1 por U sub 2 me da 0. Bien, fíjense la ecuación que quedó planteada, ¿no? ¿Qué tengo como dato hasta ahora? U sub 1 ya lo tengo calculado. Este U sub 1 es este U sub 1, así que yo ya sé quién es. B sub 2 es parte de los datos, es uno de los vectores que me dieron como dato. B sub 1 también es uno de los vectores que tengo como dato. Entonces, la única incógnita que tengo dando vuelta en esta expresión que está acá es alfa. Quiere decir que es una ecuación con una sola incógnita. De acá vamos a despejar alfa. ¿Sí? De acá despejamos alfa. Hacemos distributiva de U sub 1 por B sub 2, y U sub 1 por B sub 1. U sub 1, acá hay un error de tipeo, chicos. En realidad no es un error de tipeo. Este U sub 1 acá, este B sub 1 que está escrito acá, en realidad es U sub 1, ¿ven? ¿Está bien? Pero son iguales. ¿Está? Repito, este B sub 1 acá hay que leer U sub 1. ¿Sí? Para llegar a lo de abajo. Pero bueno, son iguales en este caso. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? ¿Sí? Lo escribo, si puedo, acá al costado. Me queda U sub 1, muy feo, ahora sí, U sub 1 por B sub 2 más alfa, que es la incógnita, por U sub 1 por U sub 1 igual a 0. Bueno, U sub 1 por U sub 1, por definición, es la norma de U sub 1 elevado al cuadrado, que es esto que está expresado acá. Entonces, todo esto pasa restando para este lado, y queda negativo. Y este producto escalar, que da la norma elevada al cuadrado, pasa dividiendo. Entonces acá tengo alfa despejado. En esta cuenta que tengo acá, todo este miembro de la ecuación se puede resolver porque es todo dato y eso me permite calcular el alfa. ¿Qué hago con el alfa una vez que lo calculo? Bueno, lo traigo acá y calculo el U sub 2. El U sub 2 pasa a ser dato. Calculo el alfa, lo traigo a la combinación lineal, termino de sacar esta cuenta porque esto, acá está, ahí no se veía, pero este U sub 1 es el que calculé acá arriba, entonces ya lo tengo como resultado. Haciendo esta cuenta voy a obtener U sub 2. Paso al tercer paso de esto. El tercer paso va a consistir en calcular ahora, a ver si lo puedo poner que se vea, el U sub 3. El U sub 3 pasa a ser mi incógnita, ¿y a quién voy a usar? Bueno, voy a usar a B sub 3, que es dato, y voy a usar a U sub 2, que lo acabo de calcular, y a U sub 1, que lo había calculado en el primer paso. Escribo a U sub 3 como combinación lineal de los vectores que ya tengo. Los U que calculé con anterioridad, y el B que le corresponde en la posición homóloga de la base. Ahora, las incógnitas, ¿quiénes son? Son alfa 1 y alfa 2. Si son incógnitas, las estoy haciendo en rojo, ¿no? O en amarillo. Alfa 1 y alfa 2. Fíjense que acá está llamado alfa porque hay uno solo, y acá está llamado alfa 1 y alfa 2 porque hay dos, pero este alfa que está acá no es este mismo. Está este alfa 1 que está calculado acá, no es este alfa que se calcula. Cada alfa hay que calcularlo en cada paso. Eso lo dije gramaticalmente horrible, pero espero que se haya entendido. O sea, los alfas, una vez que se obtienen en el paso 3, digamos, no se reusan en el paso 4. En el paso 4 hay que calcular los alfas del paso 4. ¿Cómo vamos a hacer para calcular los alfas? Bueno, vamos a revisar las condiciones que pide el proceso de Gram-Schmidt, que son que el vector nuevo, U sub 3, sea perpendicular a U sub 1 y sea perpendicular a U sub 2. Porque tiene que ser perpendicular a todos los vectores, si no el conjunto no es ortogonal. Bien, U sub 3, para ser perpendicular a U sub 1, para que cumplan esta, voy a escribir las condiciones de diferente color. U sub 3, para que sea perpendicular a U sub 1, le tenemos que pedir que su producto sea 0. En lugar de expresar U sub 1 por U sub 3, vamos a expresar U sub 1 por la combinación lineal de U sub 3, y me queda una ecuación. Ahora, le pedimos a U sub 3 que sea perpendicular a U sub 2, y eso analíticamente es pedirle a U sub 3 por U sub 2 de manera escalar que me dé 0.
Cuando escribimos eso, en lugar de poner u sub 3, escribimos la combinación lineal igualada a u sub 3 y me queda esta ecuación. Quiere decir que yo obtengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Me queda un sistema de ecuaciones. Lo único que tengo que hacer es resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Se puede resolver, se puede despejar de esto. En realidad son dos sistemas con dos ecuaciones, pero son sencillas de calcular, ¿sí? Fíjense lo que ocurre cuando yo hago la distributiva en la ecuación amarilla. Acá me queda u sub 1, a ver si lo puedo escribir, me queda u sub 1 por b sub 3, más alfa 2 sale del producto escalar, ¿sí? Asociativa mixta. U sub 1 por u sub 2. Está muy feo. U sub 1 por u sub 2. Más alfa 1 por u sub 1 por u sub 1. Sigo abajo. Esperen que sigue entrando gente. Sigo abajo. U sub 1 por u sub 1. Igual a 0. Ahora, analicemos lo que quedó presentado acá. Esto es un producto escalar, u sub 1 por b sub 3, que yo lo puedo resolver, porque u sub 1 lo tengo del paso 1 y b sub 3 lo tengo como dato. Esto me interesa que analicemos. U sub 1 por u sub 2. U sub 1 por u sub 2, si esto está bien calculado, ¿cuánto tiene que dar? 0, porque la condición para calcular el alfa del paso 2 es precisamente que ese producto sea 0. Quiere decir que todo este término se va. Y desaparece alfa 2 como ecuación. U sub 1 por u sub 1 me queda la norma de u sub 1. Entonces, esto pasa restando hacia este lado, sustituyo u sub 1 por u sub 1 por la norma de u sub 1 al cuadrado y pasa dividiendo y me queda esta ecuación que está acá. U sub 1 por b sub 3 arriba y u sub 1 por u sub 1 norma al cuadrado abajo. Acá hay un error, acá esto es menos. ¿Sí? Este u sub 1 por b sub 3 pasa restando hacia el otro lado, así que ahí va menos. Bien, si hago el mismo procedimiento acá, en la parte azul, cuando haga la distributiva, u sub 2 por b sub 3 se queda. U sub 2 por u sub 2 me da alfa 2 por la norma de u sub 2 al cuadrado, y u sub 2 por alfa por u sub 1 va a dar 0, porque u sub 2 por u sub 1, igual que acá, da 0. Entonces, de ahí, u sub 2 por b sub 3 pasa restando hacia el otro lado, u sub 2 por u sub 2 da la norma de u sub 2 al cuadrado y pasa dividiendo, acá tiene el mismo error de tipeo, acá va menos. ¿Qué hago una vez que calculé los dos alfas? El alfa 1 lo traigo a la ecuación, el alfa 2 lo traigo a la ecuación y saco toda esta cuenta y obtengo u sub 3. U sub 3, fíjense que acá está bien escrito, ¿sí? Acá está reemplazado al menos, ¿lo ven? Acá está bien escrito, está mal escrito ahí arriba solamente. Ahí obtuve el modelo para calcular b sub 3. Perdón, u sub 3. Bueno, antes de ir a la página siguiente, les quiero mostrar que hay una forma muy sencilla de entender cómo va a quedar esta fórmula sin pasar por todo este procedimiento. Porque este procedimiento es para que ustedes lo entiendan, pero yo voy a hacer ahora u sub 4 antes de pasar a la hoja siguiente, ¿sí? U sub 4, ¿quién va a usar? Bueno, por supuesto a b sub 4. Y u sub 4 lo voy a tener que expresar así como combinación lineal de b sub 4 con u sub 3, u sub 2 y u sub 1. Quiere decir que va a haber 3 alfas. ¿Sí? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Pero, a ver si me pueden seguir en esta inducción. ¿Sí? Cuando calculé el primer alfa, que fue para calcular b sub 2, me quedó b sub 2 por u sub 1 sobre la norma de u sub 1 al cuadrado. Cuando calculé b sub 3, acá, que tuve que calcular dos alfas, me quedó, fíjense, b sub 3 por u sub 1 sobre la norma de u sub 1 al cuadrado. Y b sub 3 por u sub 2 sobre la norma de u sub 2 al cuadrado, y parece decir n, ¿no? Yo me detengo cada tanto porque estoy permitiendo el ingreso de gente. Acá pareciese decir n, ¿no? Ahí es sub 2.
Bueno, B sub 3 por U sub 2 sobre la norma de U sub 2. Entonces esto me lleva a escribir esto, ¿no? Para poder calcular el alfa que vaya con U sub 2, acá, va a ser U sub 2, la dirección del vector, y el escalar que va acá multiplicando va a ser U sub 2 por escalarmente B sub 4, no sé si se entiende que es B eso, sobre la norma de U sub 2 al cuadrado. Menos, ahora viene el alfa 2, ¿sí? El alfa siguiente. El alfa siguiente va a ser para combinación lineal de, acá tendría que haber puesto U sub 3, bueno, no importa. Acá pongo U sub 3, de U sub 3. ¿Cómo calculo el alfa que le corresponde a U sub 3? Bueno, es siempre menos. Sigue entrando gente, se está por cortar la reunión. Va a usar a U sub 3 arriba, por B sub 4, siempre usa B sub 4, porque estamos calculando U sub 4, escalarmente, sobre la norma de U sub 3 elevado al cuadrado. Y me falta usar a U sub 1, que no me entra acá, pero U sub 1, ¿a quién va a tener como escalar? Va a tener arriba a U sub 1 por B sub 3, perdón, B sub 4, y como denominador a la norma de U sub 1 elevado al cuadrado. No se entiende absolutamente nada de esto, así que traten de seguir lo que dije, ¿sí? U sub 4 usa B sub 4, entonces el primer escalar sería U sub 3 con B sub 4 sobre la norma de U sub 3. El segundo escalar sería B sub 4 por U sub 2 sobre la norma de U sub 2, y el último sería U sub 1 por B sub 4 sobre la norma de U sub 1. Si se aprenden ese versito, no tienen que hacer este proceso de despeje cada vez que calculan una iteración de Gram-Schmidt. Y si no, bueno, lo hacen. Esta sería página 4, ¿no? Bueno, acá lo que está expresado es el paso enésimo. ¿Sí? Cómo se calculan los alfas enésimos. Fíjense que habla de U sub n, el paso enésimo de U sub n. Entonces va a tener n menos 1 alfas. Cuando yo quiero calcular este, ¿sí? El U sub n menos 1 lo tengo en el paso anterior, voy a usar a B sub n a U sub n menos 1 dividido esa norma. Quiere decir que si yo quiero calcular el alfa 5, usa el B que yo estoy usando, el U sub 5 dividido la norma de U sub 5. Esto es, digamos, la generación o cómo se generan todos los alfas. Una vez que ustedes tienen todos estos vectores U, una vez que ustedes tienen todos estos vectores rojos U calculados, ¿sí? Una vez que están todos estos U calculados, que la base va a ser ortogonal, pasar la normal es fácil, porque lo único que hacen es dividir cada vector por su norma, según lo que vimos la clase anterior, que es la definición de vector normalizado, o normalización de un vector. Tienen U sub 1, una vez que lo tienen, calculan su norma, dividen al vector por la norma, y se acabó. Porque multiplicar un vector por un escalar no le cambia la dirección. Entonces el hecho de que sean perpendiculares entre sí se mantiene multiplicándolos por el escalar que querramos. ¿Sí? La dirección no se altera al multiplicarlos por un escalar. Bueno, estos suelen ser ejercicios que entran en los parciales. Muchas veces el ejercicio es algo así como: a partir de la base dada, obtenga una base ortogonal, ortonormal. Tienen que prestarle atención si le pide ortogonal u ortonormal, ¿sí? Porque no es lo mismo. O a veces el ejercicio es: primero tienen que hallar la base y después verificar que esa base sea ortogonal, y si no lo es, hacer este proceso. Yo cuando corrijo estos ejercicios, si ustedes me contestan 3 vectores, lo que hago es probar que sean ortogonales entre sí. Si son ortogonales está bien, y si no son ortogonales está mal. Y pongo mal, y les voy a explicar por qué pongo mal y no regular cuando ocurre eso. Porque ustedes calculan U sub 1, ¿sí? U sub 1 es un vector. U sub 1 acá le da el vector, no sé, 1, 3, 4, 8. Le da un vector. Después calculan U sub 2 acá. ¿Qué tienen que hacer antes de avanzar al paso siguiente?
Bueno, probar que sean perpendiculares. ¿Cómo lo prueban? Y haciendo el producto escalar. Es una cuenta que les puede llegar a tomar segundos. Después calculan el vector U sub 3. El vector U sub 3 le da determinadas coordenadas, ¿sí? 8, 3, 14, un tercio. Antes de seguir avanzando o antes de contestar, ¿cómo prueban si ese vector U sub 3 que obtuvieron está bien? Bueno, lo multiplican por U sub 2. Y si le da 0 está bien, y si no le da 0 está mal. Y si les da 0, no se quedan conformes con eso, lo multiplican por U sub 1. Y también le tiene que dar 0. Si le da 0 con uno y no le da 0 con el otro, es porque el ejercicio está mal. Está mal. Entonces, siendo que ustedes tienen la posibilidad de verificarlo con una cuenta tan sencilla como es el producto escalar, se tienen que dar cuenta si lo que están contestando está mal antes de entregarlo. Bueno, bien, vamos a hacer una cosa. Se está por cortar la llamada, ya estoy viendo que tengo un chat habilitado, así que voy a cortar la grabación y voy a, en los 3-4 minutitos que quedan, contestar algunas preguntas, y en el segundo video seguimos avanzando con la teoría. O hago algún ejemplo, ¿no? Que quizás sería mejor.